Y vengan, y vengan, y vengan compañeros, que aquí se está formando el nuevo magisterio. Y vengan compañeros, que aquí se está formando el nuevo magisterio. Cada 1 de mayo se convierte en uno de los días más cruciales de la lucha social de México contra las decisiones gubernamentales y, en la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia, se lleva a cabo una de las protestas más emblemáticas, la abrogación de la Ley de ISSSTE del 2007, una movilización encabezada principalmente por integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. A partir de esta protesta social, realizamos una investigación de campo con el propósito de analizar este movimiento desde la teoría sociológica de Nicholas Luhmann. A partir de los testimonios recopilados en campo, podemos observar cómo las demandas laborales se transforman en discursos colectivos de protesta. Bueno, yo en lo particular, cada 1 de mayo participo, pues porque soy trabajador de la educación, soy director de una escuela secundaria pública y participo en esta marcha con mis compañeros de la CENTE. México nuevo, realmente es la lucha de los trabajadores que realmente trabajamos. Yo soy maestra, pertenezco a la educación y no están cumpliendo nuestras demandas. Me entristezco mucho de que estábamos pues esperanzados con el cambio y la verdad nos han cerrado las puertas. Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Niklas Luhmann fue un sociólogo alemán cuya obra transformó profundamente la teoría social contemporánea. Considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX, desarrolló una teoría de sistemas sociales que permite comprender cómo la sociedad se organiza a través de comunicación y cómo fenómenos como la protesta funcionan como formas de expresión dentro del sistema social. Luhmann sostiene que la sociedad no está compuesta por personas ni por acciones, sino por comunicaciones. Desde esta perspectiva, los sistemas sociales son comunicativos y autopoyéticos. Según su teoría, la sociedad contemporánea está estructurada en diversos subsistemas funcionales, cada uno de los cuales opera con una lógica y un código binario propio. ¿Sabías que una manifestación es mucho más que salir a protestar? Desde la teoría de sistemas, podemos entender que una manifestación es una forma en la que la sociedad misma se comunica, uniendo voces para hacer visible algo que antes estaba ignorado o no era considerado un problema dentro de la modernidad. Los movimientos de protesta buscan movilizar a la sociedad contra sí misma. Pues la comisión que tenemos como luchadores por de la defensa de nuestros derechos laborales y sindicales. La protesta siempre describe a la sociedad como lo que produce, oculta, aprueba y necesita aquello contra lo que se protesta. Esta teoría nos dice que la sociedad no se construye a partir de acciones individuales aisladas, sino de redes de comunicación. Cada vez que nos manifestamos, lanzamos un mensaje que busca hacer la distinción clara frente a la establecida. Perfecto. Como maestro integrante de la CENTE, nuestra demanda central es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, porque con esta ley se afecta a los trabajadores al retirarse, dado que no van a recibir una pensión digna, sino jubilación digna, no en UMA. La UMA es menor al salario mínimo, entonces he trabajado toda mi vida para no ir con menos de la mitad de nuestro salario. Es una mentira. Se trata de mensajes que se desvían de los canales institucionales tradicionales para llamar la atención sobre problemas sociales mal atendidos. La protesta selecciona temas, visibiliza demandas y genera controversias, cumpliendo una función correctiva al introducir irritaciones en el sistema político que pueden provocar ajustes o reformas. La persistencia de este conflicto puede observarse en las experiencias compartidas por los participantes del movimiento.
Desde la teoría de Luhmann, el conflicto social no desaparece mediante el diálogo institucional, sino que el sistema intenta mantenerlo dentro de ciertos límites a través de procedimientos como mesas de negociación, acuerdos o reuniones políticas. Así, el conflicto continúa existiendo, pero administrado por el propio sistema. Pues los cambios son muy lentos, la verdad, sinceramente. Tenemos que justamente hacer este tipo de movimientos porque pues así le pegamos al gobierno, ¿no? Sí. Para que nos hagan caso justamente a estas demandas, ¿no? A las necesidades en los ha habido diálogo. El problema es que los acuerdos que se han tomado con la presidenta no se han cumplido. Como puede observarse, en este testimonio, el diálogo institucional no ha significado necesariamente una solución efectiva para las demandas de movimiento. Esto refleja lo que plantea Luhmann cuando explica que los procedimientos políticos no eliminan las inconformidades, sino reorganizan las expectativas sociales sin modificar necesariamente el problema de fondo. Por ello, aunque existen espacios de negociación, las demandas continúan reproduciéndose mediante nuevas protestas y formas de presión colectiva. Además, las manifestaciones reflejan la autopoiesis, la capacidad que tiene el sistema de producirse y mantenerse a sí mismo. Son parásitos del sistema político, porque se alimentan del sistema que critican, necesitan de su visibilidad y sus reglas para poder operar. No son organizadores, ya que no organizan decisiones, sino motivos y vínculos. Luhmann también señala que los movimientos sociales logran mantenerse gracias a la reproducción constante del conflicto. Cuando las demandas no son resueltas, surgen nuevas comunicaciones, nuevas acciones y nuevas estrategias que permiten conservar viva la protesta dentro del espacio público. De hecho, es un 22, no se caracteriza por líderes. Todos aquí somos líderes. Lo que nombramos es una secretaria general y es la que nos da voz y voto hasta las instancias cuando se van a negociar. Esto demuestra cómo el movimiento prioriza formas colectivas de organización y representación. ¿Cómo se relaciona esta movilización con los subsistemas de la sociedad y la construcción del conocimiento social? La manifestación por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 puede analizarse destacando la interacción entre los subsistemas político, jurídico, educativo y económico. Desde el subsistema político, la manifestación es una forma de presión social que busca influir en la toma de decisiones. En el subsistema jurídico, es una demanda que exige la reconfiguración de la normativa vigente dentro de los canales institucionales. Luhmann explica que cada subsistema social opera de manera autónoma y con una lógica propia. Por ello, el sistema político no actúa directamente desde criterios económicos, educativos o morales, sino desde su propia forma de comunicación, basada en decisiones, negociación y oposición. Aunque la protesta provenga del descontento laboral y educativo de los docentes, es el sistema político quien finalmente organiza la disputa y decide cómo responder a las demandas sociales. En cuanto al sistema educativo, la protesta surge cuando la lógica de formación se ve supeditada a la lógica financiera del mercado. Es aquí donde el docente actúa como un sujeto con una carga propia, cuya observación de la realidad laboral choca con la descripción técnica del Estado. Esto evidencia que el sistema educativo requiere de un acoplamiento estructural. Desde esta perspectiva, el conflicto no ocurre solamente entre personas individuales, sino entre papeles sociales. Los docentes participan como trabajadores organizados, que defienden derechos laborales y educativos, mientras que el Estado actúa desde una lógica administrativa, jurídica y económica. Por ello, el conflicto trasciende a lo personal y se convierte en un problema estructural. Finalmente, el subsistema económico se ve directamente implicado, ya que el reclamo contra el régimen de cuentas individuales cuestiona la lógica de una rentabilidad financiera impuesta sobre las pensiones. Esta interacción demuestra que aunque cada subsistema opera con su propia lógica, se acopla con los demás para responder a las transformaciones sociales. Desde esta perspectiva, la política funciona como un sistema autorreferencial y autopoyético, es decir, produce y reproduce sus propias decisiones mediante procesos internos. Sin embargo, mantiene una apertura hacia el entorno social,
por lo que las protestas del CNT actúan como irritaciones que obligan al sistema político a reaccionar y generar nuevas comunicaciones públicas, negociaciones o respuestas institucionales. En este sentido, los medios de comunicación también cumplen una función importante dentro de la protesta. Para Luhmann, los movimientos sociales necesitan de la visibilidad mediática para ampliar la resonancia de sus demandas frente a la opinión pública. Así, las marchas y manifestaciones no solo buscan influir en el Estado, sino también convertir el conflicto en un tema socialmente observable. Sin embargo, durante las entrevistas, varios participantes señalaron que consideran que los medios de comunicación no informan de manera completa o justa sobre el movimiento. Esto refleja cómo la comunicación de la protesta puede entrar en tensión con la forma en la que los medios de comunicación seleccionan y presentan la información al público. No, claro que no. Toda la vida siempre he estado con el Estado y nada más pues ven lo malo, ¿no? Nos descalifican, nos dicen que somos locos, cuando en realidad la lucha que estamos haciendo por no a esta jubilación es para todos los trabajadores del Estado, no nada más los maestros. ¿Cómo se sienten ustedes? Desde la perspectiva de los participantes, los medios de comunicación también forman parte de las tensiones presentes dentro del conflicto social. No, creo que los medios de comunicación justamente es un medio de control social en el cual dan noticias causas que alteran lo que es realmente el movimiento. Entonces, a veces nos hacen pasar como muy atávicos, ¿no? Sí. No pacíficamente. Y con ello, ¿cómo? Como todo gobierno que son a su favor. O sea, ellos dicen que nos dan, por ejemplo, nosotros pedimos maestros que no hay en las escuelas, maestros, necesitamos intendentes, secretarias, ellos dicen, mandamos 800 millones de pesos a Oaxaca, pero es una falsedad. Los medios de comunicación han dado cobertura a esta demanda, a esta lucha. Yo siento que le dan más cobertura ahora porque quieren mostrar que hay mucha oposición al gobierno de la 4T. Más allá de los subsistemas, este evento nos permite aplicar la relación sujeto-objeto de N.R. Hanson. No existen datos neutros. La protesta es un hecho cargado de teoría. Lo que para el Estado es una reforma necesaria, para el docente es una vulnerabilidad de derechos. Existe una inconmensurabilidad de visiones según el marco teórico del sujeto. Asimismo, la protesta es un ejercicio de autoobservación, donde la sociedad se describe a sí misma en un conflicto, incrementando la complejidad del sistema y obligándolo a generar nuevas comunicaciones para intentar estabilizarse. En este sentido, las acciones futuras anunciadas por el movimiento pueden entenderse como mecanismos para mantener visible el conflicto dentro de la sociedad. Mientras más resonancia tenga la protesta, mayor presión genera sobre el sistema político para responder a las demandas sociales. Ahorita está planeando bloquear el Mundial de Fútbol. Pedimos ahorita protestar y el 15 de mayo se define. La gente la convoca mucho, se sale de la República Mexicana. Entonces estamos planeando bloquear el Mundial de Fútbol el día 30 de ese mes de mayo. De esta manera, el movimiento busca mantener vigente el conflicto dentro del espacio público y político. Planean seguir, nos vamos a paro, los maestros nos vamos a paro.
Esta investigación de campo nos permite comprender que la protesta magisterial no es un fenómeno aislado, sino una forma de autoobservación de la sociedad mexicana. Como señalan las lecturas, la sociedad moderna es un sistema que constantemente se describe y se interpreta a sí mismo. En este caso, la marcha representa la manera en la que el sistema educativo reacciona frente a la presión que ejerce la lógica financiera y administrativa del mercado. Al escuchar a los maestros hablar sobre su esperanza de cambio frente a las puertas cerradas del Estado, pudimos observar lo que Hanson describe como la inconmensurabilidad entre los sistemas. Mientras el gobierno entiende las reformas como una necesidad técnica y administrativa, los docentes las viven como una vulneración directa a su existencia y de condiciones de vida. Esta diferencia no puede entenderse simplemente como un error de comunicación, sino como evidencia de que cada subsistema opera desde su propia lógica y carga teórica. Por ello, la protesta no ofrece soluciones inmediatas, más bien incrementa la complejidad del sistema social, genera incertidumbre en los saberes establecidos y obliga a la sociedad a producir nuevas formas de comunicación para intentar estabilizarse. Finalmente, la amenaza de paros y boicots no funciona únicamente como una estrategia de presión política, sino también como la manera en que la protesta, entendida como un sistema autopoético, logra mantenerse viva y obligar al poder político a responder.